Jamás olvidaré la mirada de desprecio en el rostro de mi hija cuando señaló la puerta del salón y dijo: «Sal de aquí ahora mismo, no eres bienvenida en mi boda». Me congelé, con el corazón acelerado, consciente de las miradas de cada invitado en el salón, mientras sostenía el bolso que contenía el cheque de $70,000 que había pagado por cada detalle de esa boda. Mi esposo, parado a su lado, no dijo una sola palabra en mi defensa. Fue en ese momento que me di cuenta de que necesitaba valorar a la única persona que siempre descuidé, a mí misma. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Siempre fui esa madre que sacrifica todo por sus hijos. Durante 28 años, puse las necesidades de mi única hija, Juliana, por encima de las mías. Trabajé en 2 empleos para asegurarme de que asistiera a las mejores escuelas, tomara clases de ballet, tuviera ropa de marca. Mientras tanto, yo usaba el mismo par de zapatos hasta que se me rompían las suelas. Ricardo, mi esposo, siempre decía que yo consentía demasiado a nuestra hija. «Elena, vas a criar un monstruo», me advertía, pero yo lo ignoraba. ¿Cómo podría negarle algo a mi única hija? Como muchas madres latinas, creía que mi valor estaba directamente ligado a la felicidad de ella. Cuando Juliana anunció que se casaría con Felipe, me sentí extasiada. Ella tenía solo 24 años y él 26, pero se veían muy enamorados. Felipe provenía de una familia humilde como la nuestra, era profesor de historia en una escuela pública. Me agradó de inmediato, educado, gentil, y parecía tratar a mi hija con respeto. «Mamá, queremos una boda pequeña», dijo Juliana inicialmente. «Solo familia cercana y algunos amigos». Pero a medida que pasaron los meses, los planes cambiaron drásticamente. Lo que comenzó como una celebración íntima para 50 personas, se transformó en un evento para 250 invitados. El lugar sencillo que había elegido fue reemplazado por una hacienda histórica a las afueras de la ciudad. El vestido de novia, que costaría $3,000, se convirtió en un modelo importado de $15,000. «¿Están seguros de que pueden costear esto?», pregunté preocupada durante una cena. Juliana y Felipe acababan de comprar un departamento y estaban empezando sus vidas juntos. «En realidad, mami», Juliana sonrió, tomando mi mano. «Esperábamos que pudieras ayudarnos. Siempre dijiste que soñabas con darme una boda perfecta». Tragué saliva. Ricardo y yo habíamos ahorrado por años para nuestra jubilación. No éramos ricos, solo empleados públicos con salarios razonables. Aún así, ¿cómo podría negarle algo tan importante a mi única hija? «Claro, mi vida», respondí, ignorando la mirada de reproche de Ricardo. «Haremos que suceda». En las semanas siguientes, firmé cheques para decoradores, floristas, catering, fotógrafos. Con cada nuevo presupuesto, sentía un nudo en el estómago, pero sonreía y decía que estaba todo bien. Vendí algunas joyas de familia, retiré dinero de los ahorros e incluso saqué un pequeño préstamo. Ricardo estaba furioso. «Elena, estás sacrificando nuestra seguridad financiera por una fiesta de un solo día», argumentó una noche. «Es la boda de nuestra hija», respondí. «Queremos que sea perfecta». Con el paso de los meses, noté un cambio en Juliana. Los gracias se hicieron más raros. Las consultas sobre mi opinión cesaron por completo. Y Felipe, que antes era tan atento, apenas podía mirarme a los ojos cuando venía a cenar. Una semana antes de la boda, fui a la prueba final del vestido. Esperaba un momento emotivo entre madre e hija, pero cuando llegué al taller, Juliana ya estaba allí con Vanessa, su amiga de la universidad. «Mamá, llegaste», dijo Juliana sin mucho entusiasmo. «Ya terminamos la prueba, solo estábamos hablando de la despedida de soltera». «Ah, pensé que lo haríamos juntas», comenté, tratando de ocultar mi decepción. Vanessa intercambió una mirada con Juliana que no pude interpretar. «Mami», Juliana suspiró. «No necesitamos que supervises cada detalle, ya hicimos la prueba».
Tragué el nudo en mi garganta y forcé una sonrisa. Claro, mi amor, solo quería ver cómo te quedaba. El día del ensayo llegué temprano a la iglesia. Había elegido un elegante vestido azul oscuro que había comprado especialmente para la ocasión, gastando más de lo que normalmente haría en mí misma. Cuando entré, vi a Juliana hablando con la organizadora de bodas. Me miró y frunció el ceño. Mamá, ¿por qué llevas azul oscuro? Parece un vestido de funeral. Sentí que mi rostro ardía. Pensé que era elegante. Todo el mundo va a usar colores claros. ¿No leíste el correo electrónico con las instrucciones para la familia? Yo no recibí ningún correo sobre colores, respondí confundida. Bueno, se lo envié a todos hace semanas. Probablemente no prestaste atención, contestó irritada. Durante el ensayo me di cuenta de que me habían colocado en la segunda fila, no en la primera, donde tradicionalmente se sientan los padres de los novios. Cuando pregunté educadamente a la organizadora, pareció avergonzada. Fue una petición de la novia, señora Elena, susurró. Para mantener la simetría de las fotos, ya que el padre de Felipe falleció y solo tendremos a su madre en la primera fila de su lado. Aquello dolió más de lo que quería admitir. La cena después del ensayo fue igualmente incómoda. Me colocaron en una mesa alejada, no en la mesa principal con Juliana, Felipe y su mamá. Ricardo, que había llegado tarde debido al trabajo, lo notó de inmediato. Elena, ¿por qué no estamos en la mesa principal?, murmuró. No sé, respondí, con la voz quebrada. Parece que Juliana tiene otros planes. El día de la boda, llegué muy temprano para ayudar a Juliana a vestirse, como siempre soñé. Pero cuando llegué a la suite de la novia, Vanessa me cerró el paso. Disculpa, Helena, pero Juliana pidió no ser molestada ahora. Se está maquillando y quiere concentrarse. Pero soy su madre, protesté. Siempre imaginé que la ayudaría a ponerse el vestido de novia. Ella pidió específicamente que solo estuviéramos yo y la maquilladora. Lo siento mucho. Volví al salón principal, luchando contra las lágrimas. Ricardo me encontró sentada sola, observando a los empleados colocar los últimos detalles en las mesas. ¿Estás bien?, preguntó, sentándose a mi lado. No me quiere allí, susurré. Nuestra hija no me quiere con ella en el día más importante de su vida. Ricardo apretó mi mano. Elena, tienes que dejar de torturarte. Juliana es adulta ahora. Ella toma sus propias decisiones. Pero yo pagué por todo esto, murmuré, mirando el salón bellamente decorado. Cada flor, cada cinta, cada copa de champán, $70,000 que apenas podíamos gastar. El dinero no compra gratitud, respondió Ricardo suavemente. Tal vez sea hora de que pienses un poco más en ti misma. La ceremonia fue hermosa. A pesar de todo, no pude evitar llorar al ver a mi hija caminar por el pasillo. Estaba radiante en su vestido de $15,000, sonriendo a Felipe como si nada más en el mundo importara. Durante la recepción, intenté acercarme a ella algunas veces, pero siempre parecía estar ocupada con otros invitados. Finalmente, cuando la vi sola por un momento, me acerqué con un regalo especial que había guardado. Juliana, mi amor, llamé. Tengo algo para ti. Ella se volteó, la sonrisa desapareciendo rápidamente de su rostro. ¿Qué pasa, mamá? Estoy tratando de saludar a los invitados. Es el collar de tu abuela, expliqué, abriendo la pequeña caja de terciopelo. Ella lo usó el día de su boda, y yo en la mía. Pensé que quizás querrías usarlo hoy, como una tradición familiar. Juliana miró el delicado collar de perlas e hizo una mueca. Mamá, eso no combina para nada con mi vestido. Además, ya estoy usando las joyas que Felipe me dio. Sentí como si me hubieran abofeteado. Claro, solo fue una idea. ¿Y por qué me estás siguiendo por todas partes? Es mi día. ¿No puedo tener un momento de paz sin que intentes meterte? No me estoy metiendo. Solo querías llamar la atención como siempre, susurró furiosamente. Estás arruinándolo todo. Fue entonces cuando sucedió. Juliana miró alrededor.
Vio que algunos invitados nos observaban y tomó una decisión que cambiaría nuestra relación para siempre. «Ya basta, mamá», dijo, elevando la voz. «No eres bienvenida aquí. Sal de aquí ahora mismo». El salón entero se silenció. 250 personas se giraron para observar el drama que se desarrollaba. Busqué a Ricardo con los ojos, implorando ayuda, pero él solo miraba al suelo, petrificado. «Juliana», murmuré, «por favor, no hagas esto». «Dije que salgas», repitió señalando la puerta. «Estás arruinando mi boda perfecta con tu drama. Vete». Me congelé, agarrando mi bolso con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Dentro estaba el sobre con el último cheque para el fotógrafo, otros $10,000 que apenas podía pagar. Con las piernas temblando y el corazón destrozado, me di la vuelta y caminé lentamente hacia la salida, sintiendo el peso de cientos de miradas en mi espalda. Nadie, ni siquiera Ricardo, salió en mi defensa. Al llegar a mi carro, me desplomé en el asiento del conductor y finalmente dejé caer las lágrimas. El camino a casa fue el más largo de mi vida. Cada kilómetro parecía estirarse eternamente mientras conducía con las manos temblorosas y la visión borrosa por el llanto. Encendí la radio para ahogar mis sollozos, pero incluso las canciones alegres sonaban como una crueldad. Cuando finalmente estacioné en el garaje de casa, me quedé sentada en el carro por largos minutos, incapaz de moverme. Mi celular vibraba incesantemente en el fondo del bolso. Probablemente Ricardo intentando contactarme, pero no tenía fuerzas para contestar. ¿Qué diría ahora? ¿Qué palabras podrían borrar lo que acababa de suceder? Entré a casa y fui directamente a la habitación. El vestido azul oscuro que Juliana había detestado parecía pesar 1 tonelada en mi cuerpo. Me lo quité con rabia y lo tiré a un rincón. Me puse mi pijama más viejo y cómodo y me acurruqué en la cama, subiendo las sábanas hasta la barbilla como si pudieran protegerme del dolor que sentía. Fue entonces que vi el portarretrato en la mesa de noche. Una foto de Juliana a los 5 años, sonriendo con sus 2 dientes frontales faltantes, abrazada a mí en una playa. Extendí la mano y volteé la foto hacia abajo. No podía mirar ese rostro ahora. A las 3 de la mañana, oí la puerta principal abrirse. Los pasos pesados de Ricardo resonaron por el pasillo. Fingí estar durmiendo cuando él entró en la habitación. Sentí el colchón hundirse cuando se sentó en el borde de la cama. «Elena», susurró, tocando mi hombro. «Sé que estás despierta». Permanecí inmóvil, los ojos cerrados con fuerza. «Fue horrible lo que pasó», continuó con la voz cansada. «Juliana se pasó de la raya. Intenté hablar con ella después, pero no quiso escucharme». Abrí los ojos y me giré para mirarlo. «¿Y por qué no dijiste nada en el momento? ¿Por qué te quedaste allí parado como una estatua mientras tu hija me humillaba delante de todos?» Ricardo desvió la mirada, avergonzado. Entré en shock. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya te habías ido. «Fui un cobarde, Elena, y lo siento mucho». «¿Lo sientes mucho?» Me senté en la cama, la rabia finalmente superando a la tristeza. $70,000, Ricardo. $70,000 que ahorramos durante años. Nuestra jubilación, nuestros ahorros para emergencias, todo invertido en el día perfecto de ella. ¿Y cómo me agradece? Expulsándome como si fuera una intrusa. «Lo sé», murmuró. «Fue un error. Tenías razón y yo me equivoqué. Nunca debimos haber dado ese dinero». Algo en esa tardía confesión rompió una barrera dentro de mí. Empecé a llorar de nuevo, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de rabia, frustración y años de abnegación que de repente parecían terriblemente desperdiciados. No me dejó ayudarla a vestirse, sollocé. Su propia madre. Me colocaron en la segunda fila en la iglesia, como una invitada cualquiera, y esa mesa en la esquina, lejos de todo y de todos. Fue humillante, Ricardo. Él intentó abrazarme, pero me aparté. «No»,
Dije firmemente, no quiero tu consuelo ahora, es demasiado tarde. A la mañana siguiente desperté con el sonido de mi celular. Era un mensaje de Vanessa. Elena, Juliana y Felipe se van a su luna de miel ahora. Pidió que te avisara que intentará hablar contigo cuando regresen dentro de 2 semanas. 2 semanas. Ni siquiera se tomaría la molestia de llamarme para disculparse antes de partir a la luna de miel que, por supuesto, también ayudamos a pagar. Me levanté y fui a la oficina, donde guardaba todos los documentos relacionados con la boda. Abrí la carpeta meticulosamente organizada y comencé a revisar cada contrato, cada recibo, cada transferencia bancaria. $70,000, el equivalente a años de ahorros, sacrificios diarios, vacaciones no tomadas, ropa no comprada. ¿Y para qué? Para ser tratada como una intrusa en el evento que yo misma había financiado. Ricardo apareció en la puerta de la oficina, sosteniendo 2 tazas de café. ¿Qué estás haciendo? Contabilizando cuánto costó ser humillada por mi propia hija, respondí sin levantar la vista de los papeles. Él puso una taza a mi lado y se sentó en la silla opuesta. Elena, tenemos que hablar sobre lo que pasó ayer. No hay nada que hablar. Nuestra hija dejó muy claro lo que piensa de mí. Ella estaba estresada, bajo presión, todos esos invitados, las expectativas. Levanté los ojos, incrédula. ¿Estás defendiendo lo que hizo? No, claro que no, retrocedió. Lo que hizo fue imperdonable. Solo estoy tratando de entender por qué actuó así. Yo sé exactamente por qué, respondí amargamente. Porque durante 28 años le enseñé que puede tener todo lo que quiera sin consecuencias, que mamá siempre estará allí para pagar la cuenta y luego ser desechada cuando ya no sea útil. Los días siguientes pasaron en un borrón de tristeza y rabia. No fui a trabajar. Apenas comía. Pasaba horas mirando fotos antiguas, tratando de identificar cuándo mi dulce niña se había transformado en la mujer cruel de la boda. Al tercer día, sonó el timbre. Era Marcia, la madre de Felipe, sosteniendo una pequeña cesta de muffins. «Elena, ¿puedo pasar?», preguntó gentilmente. Dudé, pero terminé abriendo la puerta. No nos habíamos llevado muy bien durante los preparativos. Marcia era reservada y callada, lo opuesto a mi intensa participación. Nos sentamos en la sala de estar en un silencio incómodo antes de que ella finalmente hablara. «Lo que pasó en la boda fue terrible», dijo directamente. «Vine a pedir disculpas». «No tienes nada por qué disculparte», respondí. «No fuiste tú quien me echó». «Pero tampoco te defendí», admitió. «Nadie te defendió. Y todos sabemos cuánto te sacrificaste para hacer posible ese día». Sus palabras amables rompieron la coraza dura que yo estaba tratando de construir alrededor de mi corazón. Antes de darme cuenta, estaba llorando de nuevo, con Marcia sosteniendo mis manos entre las suyas. «¿Por qué me hizo esto?», pregunté entre sollozos. «¿Qué hice mal?». Marcia suspiró. «No lo sé, Elena. Pero conozco a Felipe desde hace 26 años y nunca lo vi tan avergonzado como después de lo que pasó. Intentó convencer a Juliana de posponer la luna de miel para resolver las cosas contigo, pero ella insistió en irse según lo planeado». Esa información me tomó por sorpresa. «¿Él hizo eso?». Ella asintió. Felipe estaba horrorizado con su actitud. Dijo que no era lo que esperaba de su matrimonio. Después de que Marcia se fue, me quedé pensando en nuestra conversación. Si incluso Felipe, que claramente amaba a Juliana, estaba choqueado con su comportamiento, tal vez el problema no era yo. Tal vez no había sido una madre tan terrible como me sentía en ese momento. Una semana después de la boda, recibí un correo electrónico de Juliana. No una llamada, no una visita, sino un correo frío y distante. «Mamá, espero que hayas superado el drama de la boda. Fue un día estresante para todos y no estabas ayudando con tu comportamiento controlador. Felipe y yo nos estamos divirtiendo mucho aquí en Cancún. El resort es increíble. Gracias por ayudar con los pasajes.
Cuando volvamos, esperamos que estés más tranquila para que podamos seguir adelante como una familia normal. Besos, Q. Leí y releí esas líneas, incapaz de creer lo que veía. Ni una palabra de disculpa, ni un reconocimiento de lo que había hecho. Al contrario, me estaba culpando a mí por el drama. Ese mensaje fue el detonante. Algo dentro de mí finalmente se rompió, o tal vez finalmente se reparó. Durante toda mi vida adulta, me había definido principalmente como la madre de Juliana. Había puesto sus necesidades por encima de las mías, sus sueños por encima de los míos, su bienestar por encima del mío. ¿Y para qué? ¿Para ser desechada cuando ya no fuera conveniente? Tomé una decisión en ese momento. Era hora de pensar en mí misma. La decisión de priorizarme a mí misma después de décadas de abnegación no fue fácil. En los días siguientes al correo electrónico de Juliana, experimenté una montaña rusa de emociones. Culpa por estar abandonando a mi hija, rabia por su ingratitud, miedo a lo que significaría reconstruir mi identidad a los 52 años. Ricardo notó el cambio en mi comportamiento casi de inmediato. «Estás diferente», comentó él durante la cena, una semana después de la boda. «Más decidida». Dejé el tenedor a un lado y lo miré directamente. «Estoy cansada, Ricardo. Cansada de ser usada y luego desechada. A partir de ahora voy a vivir para mí». «¿Y qué significa eso exactamente?», preguntó con cautela. «Significa que ya no seré el banco personal de Juliana, ni su felpudo emocional. Y también significa», respiré hondo, «que estoy reconsiderando muchas cosas en nuestra vida». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Estás hablando de nosotros dos?» «Estoy hablando de todo. Nuestro matrimonio, mi carrera, cómo gastamos nuestro dinero, todo». Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando los últimos 28 años. ¿Cuánto de mí misma había perdido en el camino? ¿Quién era yo aparte de madre de Juliana o esposa de Ricardo? A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no sentía desde hacía años. Tomé café sola. Ricardo ya se había ido a trabajar, e hice una lista en mi cuaderno. Cosas que quiero para mí: retomar mis estudios, viajar, sola, redecorar la casa a mi gusto, reencontrarme con viejas amigas, cuidar mi salud física y mental. Era una lista simple, pero representaba una revolución en mi vida. Ese mismo día, me inscribí en un posgrado en literatura, un sueño que había abandonado cuando Juliana nació. También agendé una consulta con una terapeuta y me matriculé en clases de yoga. Una semana después, recibí una llamada de Felipe. Me sorprendió ver su nombre en el identificador de llamadas. Todavía deberían estar en la luna de miel. «Elena, soy Felipe. ¿Podemos hablar?». Su voz sonaba tensa, preocupada. «Claro, Felipe. ¿Qué pasó? ¿No deberían estar en Cancún?». Él suspiró pesadamente. «Volvimos antes. Las cosas no están bien». «¿Le pasó algo a Juliana?», pregunté, el instinto maternal inmediatamente encendiendo una alerta dentro de mí. «Ella está bien físicamente», me aseguró. «Pero... ¿puedo pasar por tu casa esta tarde? Prefiero hablar en persona». Acepté, intrigada y ligeramente aprensiva. Felipe llegó a las 4, luciendo agotado y abatido. Lo invité a pasar y le ofrecí un café, que aceptó con gratitud. «¿Dónde está Ricardo?», preguntó, mirando a su alrededor. «Trabajando. No debe volver antes de las 7». Pareció aliviado. «Bien, porque lo que tengo que decir es difícil y, bueno, es sobre Juliana». Nos sentamos en la sala, y por unos momentos Felipe solo giró la taza de café entre sus manos, evitando mi mirada. «Elena, antes que nada, quiero disculparme por lo que pasó en la boda. Fue imperdonable». «Tú no hiciste nada», respondí automáticamente. «Exacto. No hice nada», dijo con amargura en la voz. «Me quedé parado mientras ella te trataba de esa manera, después de todo lo que hiciste por nosotros. Fue cobarde de mi parte». Me conmovieron sus palabras, pero también estaba confundida.
Felipe, agradezco tus disculpas, pero estoy segura de que no viniste solo por eso. ¿Qué está pasando? Él respiró hondo. Volvimos de la luna de miel después de solo 4 días porque, bueno, tuvimos una pelea terrible, sobre dinero. ¿Dinero?, repetí sorprendida. Sí, descubrí que Juliana hizo varias compras carísimas en los últimos meses. Joyas, ropa de diseñador, incluso un bolso de $15,000, todo a escondidas de mí. Cuando la confronté al respecto, ella dijo que tú cubrirías los gastos como siempre haces. Sentí que mi rostro ardía. Yo no sabía nada de eso, y no voy a pagar por eso. Me lo imaginé, dijo tristemente, y fue lo que le dije a ella. Tuvimos una discusión horrible. Juliana se puso furiosa cuando le sugerí que deberíamos vivir de acuerdo a nuestros propios recursos. Dijo que su mami patética siempre terminaría pagando, porque no puede decir que no. Cada palabra era como una puñalada. ¿Así me veía mi hija? ¿Como una mami patética que podía ser manipulada infinitamente? Hay más, continuó Felipe, claramente incómodo. Juliana confesó que planeaba pedirte que nos ayudaras a comprar una casa más grande después de la boda. Incluso ya visitó propiedades que cuestan el triple de lo que podemos pagar. Me quedé en silencio, absorbiendo el impacto de esas revelaciones. La magnitud de la manipulación de Juliana era difícil de procesar. ¿Por qué me estás contando esto, Felipe?, pregunté finalmente. Él levantó los ojos, determinado. Porque necesitas saber la verdad. Y porque no quiero vivir así, Elena. No me casé con Juliana para explotar a sus padres. Quiero construir nuestra vida con nuestros propios recursos, incluso si es más modesta de lo que ella imagina. ¿Y Juliana sabe que viniste a hablar conmigo? No, admitió. Se fue a casa de una amiga después de nuestra pelea. Dice que no volverá hasta que yo entre en la realidad sobre nuestro estilo de vida. Cuando Felipe se fue, me quedé horas sentada en el mismo lugar, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Mi hija no solo me veía como un banco, sino que planeaba seguir explotándome indefinidamente, con una frialdad calculadora que nunca podría haber imaginado. Esa noche le conté todo a Ricardo. Para mi sorpresa, no pareció choqueado. Siempre supe que tenía esa tendencia manipuladora, dijo tranquilamente. Por eso intenté advertirte durante años, pero tú siempre la defendías, siempre encontrabas excusas. ¿Y ahora?, pregunté, sintiéndome perdida. ¿Qué hacemos? Ricardo tomó mi mano. Nada. No hacemos absolutamente nada. Es hora de que Juliana crezca y enfrente las consecuencias de sus propias elecciones. Al día siguiente, recibí la llamada que había estado esperando. ¿Mamá? La voz de Juliana sonó dulce y melosa por teléfono. ¿Cómo estás? Bien, respondí secamente. ¿Y tú? Oí que volvieron antes de la luna de miel. Hubo una pausa perceptible. ¿Quién te contó eso? ¿Importa? Ella rápidamente cambió de tema. Mami, estaba pensando, ¿tú y papá podrían venir a cenar con nosotros el domingo? Para celebrar como es debido, ya que en la boda me echaste delante de todos los invitados, completé. Ay, mamá, estás exagerando como siempre. Fue solo un momento de estrés. Vamos a olvidarlo, ¿sí? Respiré hondo, sintiendo a la antigua Elena queriendo ceder, queriendo mantener la paz a cualquier costo. Pero la nueva Elena, la que estaba aprendiendo a valorarse, habló más fuerte. No, Juliana, no voy a olvidar. Lo que hiciste fue cruel y humillante. Mamá, por favor, cambió el tono, ahora sonando irritada. No seas dramática. Estoy tratando de arreglar las cosas aquí. ¿Tratando de arreglar las cosas? ¿O tratando de asegurar que tu banco personal siga abierto para negocios? Pregunté directamente. El silencio del otro lado de la línea fue revelador. No sé de qué estás hablando, respondió finalmente, con la voz más aguda de lo normal. Felipe estuvo aquí ayer, revelé. Me contó sobre las deudas, sobre tus planes para que financiáramos una casa nueva para ustedes.
Ese traidor, explotó, abandonando completamente el tono dulce. ¿Cómo se atreve a hablar de nuestra vida particular contigo? ¿Nuestra vida particular? Repetí, incrédula. Juliana, planeabas usar mi dinero. Eso me hace parte de la ecuación, ¿no crees? Lo que es tuyo es mío, mamá. Siempre ha sido así. Siempre dijiste que harías cualquier cosa por mí. Y lo hice, respondí tranquilamente. Incluso arruinar mis ahorros para una boda donde fui tratada como una intrusa. Pero se acabó, Juliana. El grifo se secó. Ella comenzó a llorar, ese llanto manipulador que yo conocía desde que era pequeña, el mismo que siempre me hacía ceder. ¿Cómo puedes hacerme esto? Soy tu única hija. Exactamente. Mi hija, no mi dueña, y es hora de que aprendas la diferencia. Colgué el teléfono antes de que ella pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo o culpa. Era la sensación de liberación, poderosa, aterradora y completamente nueva para mí. Ricardo llegó a casa esa noche y me encontró sentada en el patio trasero, contemplando el atardecer con una copa de vino en la mano, algo que no hacía desde hacía años. «Te ves diferente», comentó él, sentándose en la silla a mi lado. «Hablé con Juliana hoy», respondí, sin desviar la mirada del horizonte anaranjado. Le dije que ya no financiaremos sus extravagancias. ¿Y cómo reaccionó? Tomé un sorbo de vino antes de responder. ¿Cómo te imaginas? Lloró, gritó, me acusó de abandonarla. Ricardo se quedó en silencio por un momento. ¿Estás bien? Me giré para mirarlo, sorprendida por la pregunta. En todos los años de nuestro matrimonio, Ricardo rara vez preguntaba cómo me sentía. Tal vez porque yo siempre daba la impresión de que todo estaba bajo control. Extrañamente, sí, respondí honestamente. Es como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. Un peso que cargué por tanto tiempo que ni siquiera me daba cuenta de que estaba allí. Él asintió lentamente. Sabes, Elena, siempre admiré tu fuerza, pero a veces me preocupaba cuánto te sacrificabas por Juliana, por todos nosotros, en realidad. Aquella confesión me tomó por sorpresa. Nunca dijiste nada. Lo intenté algunas veces, pero siempre parecías tan determinada a ser la madre perfecta, la esposa perfecta, como si necesitaras demostrar algo. Sus palabras tocaron una verdad que yo nunca había admitido completamente. Durante toda mi vida adulta, había sido impulsada por el deseo de ser indispensable, de ser amada a través de mi utilidad. Era un patrón que comenzó en mi propia infancia, con padres emocionalmente distantes, que solo parecían notar mi existencia cuando yo realizaba alguna tarea para ellos. Creo que sí necesitaba demostrar algo, admití. Para Juliana, para ti, para mí misma. ¿Y ahora? Ahora me detuve, buscando las palabras correctas. Ahora quiero descubrir quién soy cuando no estoy cuidando de todos a mi alrededor. A la mañana siguiente desperté con el sonido del timbre. Eran apenas las 7:30 a.m. Ricardo ya se había ido a trabajar, así que bajé a atender, todavía en pijama. Para mi sorpresa, era Juliana. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera pasado la noche llorando. Usaba ropa casual, jeans y camiseta, algo raro en ella, que siempre se esmeraba en estar impecablemente vestida. ¿Puedo pasar?, preguntó con la voz pequeña. Dudé por un momento, pero terminé abriendo la puerta. Juliana entró y se sentó en el sofá de la sala, luciendo fuera de lugar en su propia casa de la infancia. ¿Quieres un café?, ofrecí mecánicamente. Ella negó con la cabeza. Felipe me dejó. Esas 3 palabras quedaron flotando en el aire entre nosotras. No demostré sorpresa ni lástima. Algo dentro de mí ya lo esperaba. ¿Qué pasó?, pregunté, sentándome en el sillón opuesto. Dijo que ya no me reconoce, respondió, mirando sus propias manos. Que no puede construir un matrimonio con alguien que trata a su propia madre como yo te traté a ti. Me quedé en silencio, observándola. Parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaría bien,
asumir la responsabilidad de arreglar esta situación una vez más. Eso es lo que la antigua Elena haría. Me contó sobre su visita aquí, continuó Juliana, sobre la conversación de ustedes. ¿Y? Y dijo que está de acuerdo contigo, que no podemos empezar nuestra vida juntos explotando a sus padres o a los míos, que necesito crecer y asumir la responsabilidad por mis propias elecciones. Una lágrima rodó por su rostro, seguida de otra y otra más. Él tiene razón, respondí finalmente. Y tú lo sabes. ¿Entonces eso es todo?, preguntó, levantando los ojos llorosos. ¿Tú también me vas a abandonar cuando más te necesito? Esa pregunta me conmovió. Por un instante, la culpa comenzó a infiltrarse de nuevo. Pero luego recordé la boda, la humillación pública, el correo frío, los planes de seguir usándome indefinidamente. No te estoy abandonando, Juliana, respondí tranquilamente. Estoy estableciendo límites saludables. Hay una gran diferencia. ¿Qué límites?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Ya no voy a poder contar con mi propia madre? Puedes contar conmigo para apoyo emocional, para consejos, para un hombro cuando necesites llorar, expliqué. Pero no como tu banco personal, no como tu felpudo, no como alguien que puedes humillar públicamente cuando estás de mal humor y luego esperar que vuelva arrastrándose. Juliana se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Vine a pedir disculpas por lo que hice en la boda. Fue horrible, imperdonable. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, la pregunta que me había atormentado durante días. Ella desvió la mirada. No sé. Estaba estresada, nerviosa. Vanessa seguía diciendo que estabas tratando de robarme la atención, que era mi día, no el tuyo. ¿Y le creíste? Sí, admitió en voz baja. Pero también creo que una parte de mí estaba resentida. Siempre fuiste tan perfecta, tan controladora, tan presente. A veces sentía que no podía respirar. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Era verdad. En mi deseo de ser la madre perfecta, tal vez había asfixiado a Juliana sin darme cuenta. Entiendo, respondí lentamente. Pero eso no justifica lo que hiciste, ni los planes para seguir usándome financieramente. Lo sé, murmuró. Y de verdad lo siento, por todo. Nos quedamos en silencio por unos minutos, el peso de años de dinámicas disfuncionales flotando entre nosotras. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Juliana finalmente. Ahora, respiré hondo. Vuelves a casa e intentas salvar tu matrimonio, si eso es lo que quieres. Asumes la responsabilidad de tus gastos y tus deudas. Aprendes a vivir dentro de tus posibilidades. Maduras. ¿Y nosotras? ¿Cómo quedamos? Necesitamos reconstruir nuestra relación, Juliana. Desde cero. Basada en el respeto mutuo, no en la dependencia o la manipulación. Ella asintió lentamente, como si estuviera procesando la realidad de una nueva dinámica entre nosotras. Será difícil. Sí, lo será, para ambas. Después de que Juliana se fue, sentí una mezcla confusa de emociones. Parte de mí quería llamar a Felipe, rogarle que le diera otra oportunidad a mi hija. Otra parte quería correr tras ella, abrazarla y decirle que todo estaba bien, que yo pagaría sus deudas, que haríamos todo a su manera. Pero resistí esos impulsos. Era hora de romper el ciclo. En las semanas siguientes, me sumergí en mi lista de deseos personales. Comencé el posgrado en literatura y me encontré completamente apasionada por los estudios. Las sesiones de terapia, aunque dolorosas, me ayudaban a desenterrar patrones antiguos y crear nuevos. Ricardo y yo también comenzamos a redescubrir nuestra relación más allá de ser los padres de Juliana. Salíamos a cenar, hablábamos de libros, planeábamos un viaje a Europa, algo que siempre soñé, pero que posponía constantemente en favor de las necesidades de Juliana. Un mes después de nuestra conversación, Juliana me llamó. «Mamá, tengo noticias». «Te escucho», respondí, tratando de mantener un tono neutro. «Felipe y yo volvimos», dijo, con una sonrisa audible en su voz.
Estamos yendo a terapia de pareja. Y estoy trabajando a tiempo completo ahora. Conseguí un ascenso en la oficina. Eso es maravilloso, hija, respondí sinceramente. Estoy orgullosa de ti. También empecé a organizar nuestras finanzas, continuó. No creerías la cantidad de dinero que gastamos en tonterías. Estamos ahorrando para pagar las deudas. Sentí una ola de esperanza cautelosa. Tal vez, solo tal vez, algo bueno podría surgir de ese desastre. Y hay algo más, dijo Juliana dubitativa. Yo quería invitarte a cenar en nuestra casa el viernes. Solo nosotros 4, yo, Felipe, tú y papá. Para empezar de nuevo. Si quieres, claro. Me sorprendió la invitación y el tono genuinamente humilde en su voz. No era el tono manipulador que conocía tan bien. Me encantaría, respondí. ¿Qué puedo llevar? Solo a ti misma, dijo. Yo estoy cocinando. Aquello me tomó por sorpresa. Juliana nunca cocinaba. Bueno, allí estaremos entonces. Después de colgar, me quedé pensando en cómo la vida podía cambiar tan rápido. 2 meses atrás, yo era una mujer cuya identidad entera estaba ligada a ser madre y esposa, siempre disponible, siempre sacrificando mis propias necesidades, siempre tratando de comprar amor y aprobación. Ahora, a mis 52 años, estaba finalmente aprendiendo a establecer límites saludables, a decir no, a ponerme mi propia máscara de oxígeno primero, como dicen en los aviones, y, sorprendentemente, todos parecían estar respirando mejor por ello. La cena en casa de Juliana y Felipe fue sorprendentemente agradable. Llegué tensa, esperando lo peor, tal vez más manipulación, tal vez un ambiente incómodo. Pero encontré una Juliana diferente a la que conocía. Ella había preparado una comida sencilla, pero sabrosa. La mesa estaba puesta con esmero, con flores del jardín, en un jarrón de cerámica que reconocí como un trabajo escolar suyo de la secundaria. El departamento, un pequeño de 3 habitaciones que habían comprado antes de la boda, estaba limpio y acogedor. «Bienvenidos», dijo Juliana, abriendo la puerta con una sonrisa dubitativa. «Gracias por venir». Ricardo y yo entramos, y Felipe nos saludó con cálidos abrazos. Había una nueva dinámica entre él y Juliana, algo más equilibrado, más maduro. Durante la cena hablamos de temas ligeros, mi nuevo curso, el trabajo de Ricardo, el ascenso de Juliana. Fue solo en el postre que mi hija sacó a colación el elefante en la habitación. «Mamá, papá», comenzó, dejando el tenedor a un lado. «Quiero agradecerles por estar aquí hoy. Sé que no he sido la mejor hija últimamente». Ricardo y yo intercambiamos miradas rápidas, sorprendidos por la sinceridad en su voz. «La terapia me ha ayudado a ver algunos patrones malos en mi comportamiento», continuó. «Principalmente cómo los traté a ustedes dos, pero especialmente a ti, mamá». Sentí un nudo formarse en mi garganta. «Juliana, no necesitamos hablar de eso ahora». «Sí necesitamos», insistió ella gentilmente, «porque quiero que sepan que entiendo lo que hice y estoy trabajando para cambiar». Felipe tomó su mano sobre la mesa, un gesto silencioso de apoyo. «Lo que pasó en la boda fue imperdonable», continuó Juliana, «y entiendo perfectamente si nunca puedes perdonarme completamente, mamá. Pero quiero que sepas que estoy verdaderamente arrepentida. No solo por el incidente en sí, sino por años de comportamiento egoísta y manipulador». Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de reconocimiento. «La verdad es que siempre te vi como esa supermujer», continuó, también con los ojos llorosos. «Tan fuerte, tan capaz, tan dispuesta a sacrificarte por mí. Y en lugar de admirar eso, terminé resintiéndolo. Como si tu amor incondicional fuera una carga para mí, una expectativa imposible de cumplir». Ricardo tomó mi mano por debajo de la mesa, apretándola suavemente. «Y cuanto más dabas, más exigía yo», admitió Juliana. «Hasta que llegamos a ese punto terrible en la boda,
donde simplemente exploté. Descargué en ti toda la frustración, todo el resentimiento acumulado, sin darme cuenta de que estaba hiriendo a la persona que más se sacrificó por mí. Yo también cometí errores, Juliana, respondí finalmente. Tal vez fui asfixiante a veces, controladora, tratando de comprar tu amor con dinero y sacrificio. Aún así, no había justificación para lo que hice, insistió ella, o para cómo planeé seguir explotándote financieramente. Felipe intervino suavemente. Estamos trabajando duro para organizar nuestras finanzas. Juliana vendió mucha de la ropa y accesorios de marca que compró. Estamos viviendo de forma más modesta, dentro de lo que podemos pagar. Y es mejor así, completó Juliana, más honesto, más real. Miré a mi hija. Realmente la miré por primera vez en mucho tiempo. No como la niña que necesitaba ser protegida y complacida a toda costa. No como la joven ingrata que me había humillado, sino como la mujer adulta en la que se estaba convirtiendo. Imperfecta, en crecimiento, tratando de encontrar su propio camino. Estoy orgullosa de ti, Juliana, dije sinceramente. De ambos, en realidad. No es fácil asumir la responsabilidad por los propios errores. Estamos aprendiendo, sonrió Felipe, día tras día. Cuando Ricardo y yo nos fuimos, Juliana me abrazó en la puerta. No el abrazo rápido y mecánico que se había vuelto nuestro patrón en los últimos años, sino un abrazo largo y apretado, del tipo que compartíamos cuando ella era pequeña. Gracias por no rendirte conmigo, susurró en mi oído. Nunca me rendiría, respondí. Solo necesitábamos encontrar un equilibrio más saludable. En el carro, Ricardo conducía en silencio, hasta que finalmente habló. Bueno, eso fue sorprendente. ¿Bueno o malo?, pregunté. Definitivamente bueno, sonrió. Nunca vi a Juliana tan madura, tan presente. Generalmente está demasiado ocupada revisando el celular o hablando de sí misma. Asentí, reflexionando sobre la noche. Creo que todos estamos creciendo. Los meses siguientes trajeron una nueva dinámica a nuestra familia. Juliana y yo comenzamos a construir una relación diferente, todavía cercana, pero con límites más claros. Hablábamos de libros, películas, ideas, en lugar de solo problemas a resolver o deseos a financiar. Una tarde de sábado, 5 meses después de la boda, Juliana apareció en mi puerta con un sobre grande. ¿Qué es esto?, pregunté, invitándola a pasar. Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo, respondió, entregándome el sobre. Dentro había un cheque de $5,000, una cantidad modesta comparada con lo que yo había gastado en la boda, pero significativa considerando el salario de ella. Juliana, no tenías que... Sí tenía, insistió. Es el comienzo de lo que pretendo devolverles a ti y a papá. Sé que no cubre ni de cerca todo lo que gastaron conmigo, pero es un inicio. Felipe y yo decidimos que vamos a destinar un porcentaje de nuestros salarios todos los meses para esto. Me quedé sin palabras. No estoy haciendo esto para redimirme o para comprar tu perdón, explicó. Estoy haciéndolo porque es lo correcto, porque quiero que nuestra relación se base en el respeto, no en la deuda. La abracé, profundamente conmovida por el gesto. El dinero es lo menos importante, hija. Lo que estás demostrando con esto es lo que realmente cuenta. Mientras Juliana y Felipe trabajaban para reconstruir sus vidas con más responsabilidad financiera, yo continuaba mi propia jornada de autodescubrimiento. Mi posgrado en literatura estaba abriendo puertas que nunca imaginé posibles. Un profesor sugirió que transformara mi trabajo de tesis en un libro. Comencé a participar en eventos literarios, conocer gente nueva, expandir mis horizontes más allá de las paredes de mi casa. Ricardo también parecía estar floreciendo. Con menos presión financiera, ahora que no estábamos subsidiando constantemente los gastos de Juliana, comenzó a planear una jubilación anticipada para realizar su sueño de abrir una pequeña carpintería. «Sabes, Helena», comentó una noche, mientras planeábamos nuestro viaje a Europa,
Creo que la boda de Juliana fue lo mejor que pudo habernos pasado. ¿Cómo así?, pregunté sorprendida. No el evento en sí, claro, aclaró rápidamente, sino lo que vino después, la crisis, el cambio. Es como si todos necesitáramos ese shock para salir de los roles en los que estábamos atrapados. Reflexioné sobre sus palabras. Era verdad. Aquella humillación pública, por dolorosa que hubiera sido, había funcionado como un catalizador para transformaciones necesarias en todas nuestras vidas. Nunca olvidaré el dolor que sentí ese día. La mirada de desprecio en el rostro de mi hija, la indiferencia de mi esposo, la vergüenza de caminar entre los invitados hacia la puerta, sintiéndome disminuida y desechable. Pero tampoco olvidaré la fuerza que descubrí en mí misma después, la valentía de decir no, de establecer límites, de exigir respeto, de priorizarme a mí misma sin culpa. Era una lección que había tardado más de 50 años en aprender, pero que ahora estaba grabada en mi alma. Amar a los demás no significa anularse a sí misma. Al contrario, el amor verdadero solo es posible cuando ambas partes se respetan como individuos completos y dignos. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, era el legado que yo quería dejarle a mi hija. Un año después del desastre en la boda, recibí una invitación inesperada. Era una tarjeta elegante, entregada personalmente por Juliana una tarde de domingo. «¿Qué es esto?», pregunté, examinando el sobre de papel texturizado. «Ábrelo», sonrió ella, visiblemente animada. Dentro, encontré una invitación formal. Felipe y Juliana Meyer tienen el placer de invitar a Elena y Ricardo Meyer a celebrar su primer aniversario de bodas con una renovación de votos íntima. Sábado, 15 de junio, a las 16:00, Jardín Botánico Municipal. Miré a Juliana, confundida. ¿Renovación de votos? ¿Después de solo un año? Ella se sentó a mi lado en el sofá, su rostro más sereno y maduro de lo que recordaba. No es una renovación de votos tradicional, explicó. Es más como un nuevo comienzo. Felipe y yo sentimos que nuestro matrimonio empezó de manera equivocada, con valores erróneos. Queremos marcar este primer año celebrando lo que aprendimos y los nuevos cimientos que construimos. Me conmovió la idea, pero también estaba aprensiva. El último evento que involucraba a Juliana, Felipe y la palabra boda no había terminado bien para mí. «Será algo pequeño», continuó, notando mi vacilación. «Solo 20 personas, familia cercana y algunos amigos que realmente importan. En el jardín de rosas, con un brunch simple después». «Suena adorable», respondí, aún cautelosa. «Y», añadió tomando mi mano, «nos gustaría que fueras nuestra madrina. Si quieres, claro». Aquello me tomó completamente por sorpresa. «¿Madrina? ¿Yo?» «Sí», Juliana sonrió. «Porque sin ti, sin las lecciones de este año, no tendríamos el matrimonio que tenemos hoy. No seríamos las personas en las que nos estamos convirtiendo». Sentí lágrimas formándose en mis ojos. No sé qué decir. «Di que sí», apretó mi mano. «Y que sepas que esta vez serás la invitada de honor, no la patrocinadora invisible». El día de la ceremonia, el clima era perfecto. Cielo azul, una brisa suave agitando los pétalos de las rosas. El escenario no podía ser más diferente de la boda original. En lugar de una hacienda histórica con candelabros de cristal y arreglos extravagantes, estábamos en un jardín público, con decoraciones simples hechas por los propios novios. Juliana llevaba un vestido blanco modesto, comprado en una tienda departamental, con flores silvestres en el cabello, en lugar de la tiara de diamantes que había usado el año anterior. Felipe vestía un traje azul marino que yo ya conocía, el mismo que usaba en ocasiones especiales desde hacía años. Antes de que la ceremonia comenzara, Juliana me llevó a un rincón tranquilo del jardín. ¿Nerviosa?, pregunté, ajustando una flor en su cabello. «Un poco», admitió, «pero no por el evento en sí. Es que quiero hacer todo bien esta vez».
Sonreí, reconociendo en ella el mismo perfeccionismo que siempre habitó en mí. ¿Sabes lo que aprendí en este último año, hija? Que bien no significa perfecto, significa auténtico, honesto. Ella asintió, absorbiendo mis palabras. Y hay algo más, dijo, abriendo el pequeño bolso que llevaba. Esto es para ti. Era una caja de joyas antigua que reconocí de inmediato. Había pertenecido a mi madre. Encontré esto entre mis cosas cuando estábamos reorganizando el departamento, explicó Juliana. Me la diste cuando me gradué de la universidad, ¿recuerdas? Dijiste que era para guardar mis joyas más preciadas. Abrí la caja lentamente. Dentro, para mi sorpresa, estaba el collar de perlas de mi abuela, el mismo que Juliana había rechazado tan duramente el día de la boda. Me gustaría que lo usaras hoy, dijo Juliana con voz quebrada. Y luego, si quieres prestármelo para la ceremonia, me sentiré honrada de usarlo también. Me quedé sin palabras, conmovida por el simbolismo del gesto. Aquel collar representaba generaciones de mujeres de nuestra familia, una tradición que yo había temido que estuviera rota para siempre. Sería un honor, respondí finalmente, dejando que ella me colocara el collar en el cuello. La ceremonia fue simple y emotiva. En lugar de los votos tradicionales, Felipe y Juliana escribieron promesas personales el uno para el otro, enfatizando valores como la honestidad, el respeto y la responsabilidad compartida. En un momento que me tomó por sorpresa, Juliana se giró hacia mí y Ricardo en la pequeña platea. También queremos hacer una promesa a nuestros padres, dijo, con la voz clara y firme. Prometemos honrar el apoyo y el amor que nos dieron no solo con palabras de gratitud, sino con acciones. Prometemos vivir de manera que los haga sentir orgullosos, no por lo que conquistamos materialmente, sino por el carácter que demostramos. Lágrimas silenciosas rodaban por mi rostro mientras ella hablaba. Ricardo sostuvo mi mano, su propia emoción evidente en la firmeza de su apretón. Luego, durante el brunch sencillo, fui sorprendida de nuevo cuando Felipe pidió la atención de todos. Tenemos un anuncio especial que hacer, dijo, con el brazo alrededor de la cintura de Juliana. Como saben, este año ha sido de grandes transformaciones para nosotros. Aprendimos lecciones difíciles sobre responsabilidad, consecuencias y el verdadero significado de la pareja. Juliana continuó, radiante. Y ahora estamos a punto de embarcarnos en la aventura más grande de todas. Hizo una pausa dramática, mirándome directamente. Mamá, papá, serán abuelos el próximo enero. Un murmullo de emoción recorrió el pequeño grupo. Ricardo saltó de su silla, abrazando a Felipe con entusiasmo, mientras yo me quedaba momentáneamente paralizada por la sorpresa y la emoción. Juliana se acercó a mí, con preocupación en sus ojos. «Mamá, ¿estás bien?» Me levanté lentamente y la envolví en un abrazo cuidadoso. «Estoy más que bien», susurré. «Estoy tan feliz por ustedes». Más tarde, cuando los invitados comenzaron a dispersarse, Juliana me llevó a un banco de piedra bajo un árbol florido. «Necesito preguntarte algo importante», dijo, repentinamente seria. «¿Qué pasa, hija? ¿Tú crees que seré una buena madre?» La vulnerabilidad en su voz me recordó a la Juliana niña, insegura antes de una presentación escolar. La pregunta me tomó desprevenida. Por un momento, reflexioné sobre todo lo que habíamos pasado. Los errores que cometí al criarla, los errores que ella cometió como adulta, las lecciones dolorosas, el crecimiento reciente. «Creo que serás la madre que tu hijo necesite que seas», respondí honestamente. No perfecta, nadie lo es, pero consciente, aprendiendo constantemente, amando incondicionalmente sin anularte en el proceso. Ella asintió, pensativa. Tengo miedo de repetir patrones. De ser demasiado controladora, o demasiado permisiva, o de crear expectativas poco realistas. El hecho de que te preocupe eso ya es una buena señal, sonreí. ¿Y sabes qué más? No estás sola en esta jornada. Tienes a Felipe, nos tienes a nosotros. Y principalmente,
Te tienes a ti misma, una versión más fuerte y sabia de ti misma. Aprendí de la mejor, sonrió, apoyando la cabeza en mi hombro como hacía de niña. En ese momento, sentada en el jardín con mi hija, contemplando la promesa de una nueva vida que estaba por venir, sentí una paz profunda. El círculo se estaba cerrando de alguna manera, no perfectamente redondo, sino con sus curvas y desvíos, sus lecciones y cicatrices. No había sido un camino fácil hasta allí. La humillación de aquella boda seguía siendo un recuerdo doloroso, pero al igual que el dolor del parto da paso a la alegría de sostener a un recién nacido, aquel sufrimiento había posibilitado un renacimiento, no solo para Juliana, sino para todos nosotros. Y yo, que por tanto tiempo había definido mi valor por lo que podía hacer por los demás, estaba finalmente aprendiendo a existir como un ser completo en mí misma. Una mujer, una esposa, una madre, y pronto, una abuela, que no necesitaba comprar amor con sacrificio, sino que podía dar y recibir afecto desde un lugar de abundancia interna. A veces, pienso que necesitamos perder algo valioso para descubrir nuestro valor verdadero. Yo perdí la imagen de la hija perfecta, de la boda perfecta, de la familia perfecta, pero gané algo infinitamente más precioso: autenticidad. Para mí, para Ricardo, para Juliana y Felipe, y para el niño que vendría. Abuela Elena, Juliana sonrió, jugando con la palabra. ¿Te queda bien? Creo que sí, respondí, imaginando cómo sería acunar a ese pequeño ser, fruto de tanto amor y aprendizaje. Un nuevo capítulo para todos nosotros. La llegada de Miguel transformó nuestra familia de maneras que yo jamás podría prever. Nació en una madrugada fría de enero, un niño sano de 3.5 kilos, con los ojos oscuros de Juliana y la barbilla determinada de Felipe. Cuando lo sostuve por primera vez, sentí algo diferente a lo que había sentido al sostener a Juliana recién nacida. En aquel tiempo, había una mezcla de amor abrumador y terror absoluto. La responsabilidad gigantesca de moldear esa vida, de no cometer errores, de ser perfecta para ella. Con Miguel, el amor era igualmente intenso, pero sin el peso de la responsabilidad última. Yo podía amarlo plenamente, apoyar a sus padres, pero la jornada principal era de ellos, no mía. Era una libertad que nunca había experimentado, el privilegio de amar sin el peso del miedo constante a fallar. Juliana me sorprendió como madre. Esperaba que reprodujera algunos de mis patrones, tal vez el control excesivo o la tendencia a sacrificar sus propias necesidades. En cambio, la observé encontrar un equilibrio que yo nunca había logrado. ¿Cómo lo haces?, pregunté una tarde, mientras la veía amamantar a Miguel y al mismo tiempo trabajar en su laptop en un proyecto para la oficina. ¿Hacer qué?, preguntó ella distraída. Equilibrarlo todo, ser madre, profesional, esposa, sin que parezca que te estás perdiendo en el proceso. Juliana sonrió reflexiva. Aprendí de los errores, los tuyos y los míos. Acomodó a Miguel en el otro brazo antes de continuar. Tú me enseñaste la importancia de cuidar a los demás, mamá. Pero este último año me enseñó que no puedo cuidar a nadie adecuadamente si no me cuido a mí misma primero. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Era exactamente la lección que yo había tardado más de 50 años en aprender. Además, añadió con una sonrisa, tengo una ventaja que tú no tuviste, una madre que pasó por lo mismo y está dispuesta a ayudar sin intentar controlar. Reí, reconociendo la verdad en sus palabras. En los primeros meses después del nacimiento de Miguel, trabajé duro para encontrar el equilibrio entre estar presente y dar espacio. Ofrecía ayuda, pero esperaba a que me la pidieran. Daba consejos, pero solo cuando me los solicitaban. Era una danza delicada, y a veces nos pisábamos los pies, pero estábamos aprendiendo el ritmo juntas. Una tarde particularmente agotadora para Juliana, cuando Miguel tenía cólicos y no paraba de llorar. Me di cuenta de cuán lejos habíamos llegado cuando ella simplemente me llamó y preguntó, «Mamá, ¿podrías venir? Necesito ayuda».
Esas palabras, necesito ayuda, eran algo que Juliana rara vez había dicho antes. Y fueron como música para mis oídos, no porque mi hija estuviera sufriendo, sino porque finalmente teníamos una relación donde ella se sentía segura para ser vulnerable, para pedir apoyo sin miedo al juicio o al control. Ricardo también floreció en su papel de abuelo. Él, que siempre había sido un padre un tanto distante, emocionalmente reservado, se convirtió en el abuelo que se tiraba al suelo para jugar con Miguel, que inventaba canciones tontas para hacerlo reír, que aparecía con juguetes educativos que había construido en su carpintería recién inaugurada. ¿Quién eres tú y qué le hiciste a mi marido? Bromeé una noche, después de verlo pasar una hora haciendo muecas para provocar carcajadas en su nieto. Ricardo sonrió, avergonzado. Creo que nunca supe cómo ser padre. Tenía miedo de arruinarlo todo, de no ser lo suficientemente bueno. Como abuelo, la presión es menor. Simplemente puedo disfrutar. Su honestidad me hizo reflexionar sobre cuánto tiempo habíamos perdido. No solo Ricardo y yo, sino todos nosotros, atrapados en patrones rígidos, tratando de alcanzar una perfección imposible, con miedo de ser simplemente humanos los unos con los otros. Cuando Miguel cumplió 6 meses, Juliana y Felipe nos invitaron a una cena en su casa. Parecía una ocasión especial, ya que nos pidieron que fuéramos arreglados y que no lleváramos nada más que a nosotros mismos. Al llegar, encontramos la mesa puesta con esmero, velas encendidas y Miguel ya dormido en su cuna. Felipe abrió una botella de vino, mientras Juliana terminaba de preparar la cena. ¿Cuál es la ocasión?, preguntó Ricardo, aceptando una copa de vino tinto. Gratitud, respondió Felipe simplemente. Y un anuncio. Durante la cena, hablamos de temas ligeros. Mi libro que finalmente estaba tomando forma, la carpintería de Ricardo que empezaba a atraer clientes regulares, los proyectos de Juliana en el trabajo. Fue solo en el postre que Felipe carraspeó, llamando nuestra atención. Elena, Ricardo, comenzó, visiblemente nervioso. Primero queremos agradecer por todo lo que han hecho por nosotros, especialmente desde que Miguel nació. Su apoyo ha sido fundamental. Juliana continuó. Y también queremos reconocer el camino que recorrimos juntos este último año y medio. No fue fácil, hubo momentos dolorosos, pero estamos construyendo algo mejor, más honesto. Ricardo y yo intercambiamos miradas intrigadas. ¿Qué vendría después? El anuncio es que... Felipe hizo una pausa dramática. Compramos una casa. ¿Una casa?, repetí sorprendida. El apartamento de ellos era pequeño, ciertamente, pero con sus finanzas aún recuperándose después de los excesos preboda, no imaginaba que pudieran dar este paso tan pronto. Es modesta, explicó Juliana rápidamente. 3 habitaciones, en un barrio tranquilo, perfecta para que Miguel crezca. Necesitará algunas reformas, pero Felipe puede hacer gran parte del trabajo él mismo. Es maravilloso, respondí sinceramente. Pero confieso que estoy sorprendida. ¿Cómo lo lograron? Fue entonces que Juliana y Felipe intercambiaron una mirada cómplice. Bueno, ahí es donde entra la segunda parte de nuestro anuncio, dijo Felipe. Fui ascendido a coordinador del departamento de historia en la escuela. Viene con un aumento considerable. Y yo recibí una propuesta para asumir un puesto de gerencia junior en la empresa, completó Juliana. El salario es casi el doble de lo que gano ahora. Sentí una ola de orgullo y emoción. Habían trabajado duro, ahorrado, planeado, hecho todo de la manera correcta esta vez. Pero hay más, dijo Juliana, sosteniendo la mano de Felipe. Queremos que sepan que no aceptamos ayuda financiera de nadie para esta compra. Ni un centavo. Este es nuestro nuevo comienzo, basado en nuestro propio esfuerzo. El mensaje era claro. No estaban repitiendo los errores del pasado. No estaban usando el dinero de nadie como muleta. Estaban construyendo su vida con sus propios recursos, dentro de sus posibilidades reales. Estoy tan orgullosa de ustedes, dije, con lágrimas en los ojos. Tan orgullosa.
Ricardo levantó su copa. Un brindis por la nueva casa y por esta familia que sigue aprendiendo y creciendo juntos. Después de la cena, mientras Ricardo y Felipe discutían planes de reforma en el patio, Juliana me llamó al cuarto de Miguel. El bebé dormía profundamente, su pecho subiendo y bajando a un ritmo tranquilo. «Parece un angelito cuando duerme», comenté, acomodando la manta alrededor de él. «Y un diablillo cuando está despierto». Juliana rió suavemente. «Está empezando a gatear y quiere explorarlo todo». Nos quedamos en silencio por un momento, solo observando a ese pequeño ser que había traído tanto amor y curación a nuestra familia. «Sabes, mamá», Juliana habló finalmente, «a veces pienso en aquel día, en la boda, en la manera horrible en que te traté». Sentí un nudo en el pecho. Aquella memoria, aunque menos dolorosa ahora, todavía traía un eco de dolor. «Juliana, no necesitamos». «Sí necesitamos», insistió suavemente, «porque quiero que sepas que esa fue la peor versión de mí, la versión mimada, egocéntrica, ingrata que tú, sin querer, ayudaste a crear al nunca decir no, al nunca establecer límites». Asentí lentamente, reconociendo la verdad en sus palabras. «Pero cuando finalmente dijiste no, cuando finalmente estableciste límites, salvaste más que nuestra relación, mamá. Me salvaste de mí misma». Ella tomó mi mano, sus ojos fijos en los míos. «Nunca voy a olvidar cómo te lastimé ese día, pero espero pasar el resto de mi vida demostrando que aprendí la lección, no solo con palabras, sino con acciones consistentes». La abracé, sintiendo el peso de las palabras no dichas, de las heridas que estaban cicatrizando, del amor que había sobrevivido a la tormenta. «Ya lo demostraste, hija. Cada día, cada elección consciente, cada vez que asumes la responsabilidad de tu vida, lo demuestras». Al salir del cuarto de Miguel, dejándolo dormir en paz, me di cuenta de una verdad profunda. A veces, el amor más verdadero no es aquel que lo da todo, que se sacrifica ciegamente, que nunca dice no. El amor verdadero tiene límites saludables, respeto, honestidad y, sobre todo, valentía para permitir que cada persona encuentre su propio camino, incluso a través de tropiezos y caídas. Y aquella noche, mirando a mi hija, no más la niña mimada que yo había criado, ni la novia cruel que me había echado de su boda, sino una mujer en constante evolución, aprendiendo a equilibrar sus múltiples roles con gracia y humildad, sentí que finalmente habíamos encontrado el tipo de amor que no disminuye, sino que expande, que no asfixia, sino que libera. Un amor imperfecto, ciertamente, pero real, y por eso mismo infinitamente más valioso. 2 años después de la boda de Juliana, mi vida se había transformado de maneras que jamás podría imaginar. A mis 54 años, yo no era solo la abuela de Miguel, ahora un niño travieso de casi 2 años, sino también una mujer redescubriendo sus propias pasiones y posibilidades. Mi libro, una novela sobre relaciones familiares complejas, inspirada, por supuesto, en mis propias experiencias, había sido publicado por una pequeña editorial local y recibido críticas sorprendentemente positivas. No era un bestseller, pero me trajo una satisfacción que ningún elogio como madre o esposa jamás había proporcionado. Era algo completamente mío. Ricardo y yo finalmente realizamos nuestro viaje a Europa, pasando 3 semanas explorando pequeñas ciudades en Italia y Francia. Fue la primera vez en décadas que nos tomamos vacaciones sin pensar en Juliana, sin verificar si estaba bien, sin preocuparnos si necesitaría dinero extra, sin planear nuestras actividades en torno a sus necesidades. Descubrí que adoraba los museos de arte y que Ricardo tenía un talento inesperado para encontrar los mejores cafés escondidos en callejuelas estrechas. Reímos juntos de una manera que no hacíamos desde el inicio de nuestro matrimonio. Hicimos el amor en habitaciones de hotel, con ventanas abiertas a plazas medievales. Redescubrí a mi esposo como compañero, no solo como coprogenitor. En casa, nuestra dinámica familiar había encontrado un nuevo equilibrio.
Juliana y Felipe estaban prosperando en su casa modesta, que habían reformado con paciencia y creatividad. Ricardo pasaba horas en su carpintería, creando juguetes y muebles para Miguel. Yo dividía mi tiempo entre escribir, dar clases de literatura en un programa comunitario y, por supuesto, mimar a mi nieto, pero siempre respetando las decisiones de Juliana y Felipe como padres. Una tarde de domingo, estábamos todos reunidos para un almuerzo familiar en nuestro jardín. Miguel corría por el césped, persiguiendo burbujas de jabón que Ricardo soplaba para él. Felipe asaba verduras y carne, mientras yo preparaba el postre. Juliana me ayudaba en la cocina, cortando frutas para una ensalada. «Mamá», dijo de repente, «¿recuerdas el día de mi boda?» Dejé de hacer lo que estaba haciendo, sorprendida por la mención de ese día que, por acuerdo tácito, rara vez se discutía abiertamente. «Claro que recuerdo», respondí cautelosamente. «He estado pensando mucho en ese día últimamente», continuó ella sin dejar de cortar las fresas. «No sobre lo que pasó entre nosotras, sino sobre la boda en sí. Todo el espectáculo, el despilfarro, la falsedad». Esperé, dándole espacio para que se explayara. «Sabes, gastamos una fortuna ese día. Tu dinero, no el nuestro, lo que lo hace aún peor. ¿Y para qué? Para impresionar a gente que apenas conocíamos, para parecer más ricos e importantes de lo que éramos, para cumplir algún guión de boda perfecta que vimos en revistas y redes sociales». Dejó el cuchillo a un lado, mirándome directamente. Pero el verdadero matrimonio, el compromiso real, comenzó después, en los momentos difíciles. Cuando Felipe me confrontó sobre mis actitudes, cuando tuvimos que repensar completamente nuestro estilo de vida, cuando nos dimos cuenta de que una relación no se construye con vestidos caros y pasteles de 5 pisos. Asentí, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. «Es como nuestra relación», continué su razonamiento. «El verdadero vínculo entre nosotras no estaba en los regalos que te daba o en las cuentas que pagaba. Estaba en la disposición para enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, para establecer límites saludables, para reconstruir a partir de las cenizas». «Exacto», sonrió. «Sabes, a veces pienso en lo que habría pasado si esa crisis no hubiera ocurrido. Si yo hubiera seguido siendo la misma persona mimada y tú siguieras siendo el banco que nunca cierra». «Probablemente estaríamos infelices», respondí honestamente. «Tú siempre queriendo más. Yo siempre resentida por dar, pero incapaz de parar». «Un ciclo tóxico», estuvo de acuerdo. «¿Pero por qué estás pensando en eso ahora?», pregunté curiosa. Juliana respiró hondo. «Porque tengo una noticia. Estoy embarazada de nuevo». La alegría explotó dentro de mí. «Juliana, eso es maravilloso». Ella sonrió, radiante, pero había algo más en su mirada, una determinación, una madurez que no estaba allí en el primer embarazo. «Y queremos hacer todo diferente esta vez. No solo el embarazo y el nacimiento, sino toda la jornada de paternidad. Sin expectativas poco realistas, sin competencia, sin tratar de demostrar nada a nadie». «Suena perfecto», respondí. «No perfecto», corrigió suavemente. «Real, auténtico, con espacio para errores y aprendizaje». En ese momento, Miguel irrumpió en la cocina, riendo y cubierto de tierra del jardín. Felipe lo siguió, fingiendo ser un monstruo que iba a atraparlo. «¡Auxilio, abuela!», gritó Miguel, abrazando mis piernas. Me agaché a su nivel, fingiendo seriedad. «No te preocupes, yo te protegeré de ese monstruo terrible». Felipe rugió dramáticamente, haciendo que todos riéramos. Miré a mi familia reunida en la cocina soleada. Ricardo entrando con el plato de carnes asadas, Felipe fingiendo ser un monstruo, Miguel riendo histéricamente agarrado a mis piernas, Juliana radiante con la noticia de una nueva vida creciendo dentro de ella. Era una escena tan diferente de la ostentosa boda de hace 2 años. No había candelabros de cristal, ni vestidos caros, ni poses para impresionar. Era ruidosa, desordenada, imperfecta,
y completamente genuina. Esa tarde, mientras servíamos el almuerzo y brindábamos por la noticia del nuevo embarazo, reflexioné sobre la jornada extraordinaria que habíamos recorrido. Cómo una humillación pública, un momento de completa exclusión, había llevado eventualmente a esta nueva familia que estábamos construyendo. Más fuerte, más honesta, más resiliente. Las palabras que Juliana había gritado ese día, «Sal de aquí ahora mismo», que una vez habían roto mi corazón, ahora parecían casi una bendición disfrazada. Un punto de ruptura necesario que nos obligó a salir de patrones destructivos y construir algo nuevo. Más tarde, cuando todos ya se habían ido y Ricardo y yo estábamos recogiendo la cocina juntos, él preguntó, «¿En qué piensas? Pareces perdida en tus pensamientos». «Pienso en lo extraña que es la vida», respondí honestamente. «En cómo a veces necesitamos perder algo que valoramos para ganar algo aún más precioso». Ricardo asintió, comprendiendo de inmediato. «¿Estás hablando de la boda, del incidente?» «Sí. Si aquello no hubiera pasado, si Juliana no me hubiera echado de esa manera tan cruel, tal vez nunca habríamos confrontado los problemas en nuestra relación. Tal vez yo todavía estaría siendo usada como un banco, ella todavía siendo mimada, tú todavía siendo un observador pasivo». «Es verdad», reflexionó Ricardo, guardando los últimos platos. «A veces necesitamos tocar fondo para encontrar la fuerza para subir». Esa noche, acostada en la cama junto a Ricardo, pensé en la mujer que yo era hace 2 años, siempre tratando de complacer, siempre sacrificando mis propias necesidades, siempre midiendo mi valor por lo que podía hacer por los demás. Y en la mujer que soy ahora, todavía generosa, todavía amorosa, pero con límites claros y un sentido de identidad que existe independientemente de mis roles como madre, esposa y abuela. El dolor de aquel día nunca desaparecería por completo. Algunas heridas dejan cicatrices permanentes, pero las cicatrices también son marcas de curación, de supervivencia, de crecimiento. Y tal vez esa sea la verdadera esencia de la familia. No la perfección idealizada que vemos en los anuncios, sino la capacidad de herirse profundamente los unos a los otros y aún así encontrar el camino de vuelta. De cometer errores devastadores y aún así reconstruir algo mejor a partir de los escombros. De enfrentar nuestras peores versiones y elegir, día tras día, ser mejores los unos para los otros. Como Juliana había dicho, no perfecto, sino real. Y por eso mismo, infinitamente más valioso. Mientras me dormía en los brazos de Ricardo, sentí una paz profunda establecerse en mi corazón. La mujer que una vez había sido echada de una boda que ella misma financió, había encontrado algo que dinero alguno podría comprar. Su propia voz, su propia fuerza, su propio valor. Y eso, más que cualquier vestido de $15,000 o pastel de 5 pisos, era el verdadero tesoro que yo podría pasar a mi hija, mi nieto y a la nueva vida que estaba en camino. «Gracias», susurré en la oscuridad, sin saber exactamente para quién. Tal vez para el universo, tal vez para aquel momento doloroso que se había transformado en una bendición. Tal vez para la versión más joven de mí misma que finalmente estaba encontrando paz. Porque a veces, el mayor regalo que podemos recibir es la valentía de decir no y descubrir que somos amados no por lo que damos, sino simplemente por quienes somos. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta.